como sabemos, el conflicto bélico, la guerra entre Rusia y Ucrania, es un tema muy difícil de analizar, pero que deja varios temas para que conversemos y de algunos ya estuvimos hablando también en campo de debate. Analizar, por supuesto, las implicancias de esta guerra desde un solo lugar, y ya lo dijimos, es un poco reduccionista, sobre todo por las afectaciones que esta guerra trae, las implicancias sobre el estallido y sobre las personas que están afectadas en todos los lugares. Pero sin dudas hay un tema que puso de relieve este conflicto, y es la crisis de la matriz energética, ¿no es cierto? Desde las exportaciones de gas, que en principio pareciera que ese fue el estallido entre Rusia y Estados Unidos, y ahí se desencadena la guerra, dejando en el medio países europeos que necesitan el gas, por supuesto, hasta el precio del barril, de que también estuvimos hablando, el barril del petróleo, que aumentó muchísimo a raíz del conflicto. Bueno, nosotros acá, Argentina, nuestro país se viene como perfilando para esto de producir hidrógeno verde, Facu. Claro, bueno, en noviembre del año pasado estuvimos hablando acá en Campo de Debate sobre la inversión de 8.400 millones de dólares de una empresa australiana, el compromiso de esta empresa para producir hidrógeno verde en Río Negro. Fue un anuncio importante después de la COP26 que hizo el gobierno nacional. Bueno, esto era para Río Negro, ahora es el turno de Jujuy. El gobernador jujeño, Gerardo Morales, está buscando diferentes líneas de financiamiento para llevar adelante un proyecto para producir este vector energético en su provincia. Claro, recordemos esto, que no estamos hablando de una fuente primaria de energía. En principio estaríamos hablando de un vector, como vos decís. Exactamente. Hacemos un breve repaso para recordar de qué estamos hablando cuando hablamos de hidrógeno verde. El hidrógeno verde puede almacenar energía, es un vector energético, almacena energía, y esto podría resolver algunos de los problemas que tienen hoy las energías renovables. Para usarlo como combustible hay que hacerle un tratamiento específico, y decimos que es verde porque se produce integralmente a partir de energías renovables. Se realiza un proceso que se llama electrólisis, por el cual se separa el hidrógeno del oxígeno presente en el agua a través de electricidad. Esta electricidad tiene que ser, por supuesto, producida a través de energías renovables. El hidrógeno verde como combustible no emite gases contaminantes, eso es lo más importante, no los emite ni en su producción ni en su combustión, solo emite vapor de agua. Y como vector, esto también es algo que ya conversamos, por su poco peso puede transportar la energía verde a lugares a los que hoy se dificulta el traslado de energía. Bueno, hablemos un poco del financiamiento también, Facu. Morales, de hecho, hubo una reunión en la Agencia Francesa de Desarrollo por este tema, ¿no? Por el tema del financiamiento. Sí, bueno, lo hizo casualmente después de la reunión, la gira que tuvieron por Expo Dubai, que después siguieron por los Emiratos Árabes con reuniones con empresarios y con empresas estatales locales. En eso estuvo el gobernador Morales reunido también por este tema, y después pasó por Francia, donde se encontró con representantes de la agencia AFD, la Agencia Francesa de Desarrollo. Los proyectos que tenía esta agencia, que ya tenía proyectos en Argentina, estaban frenados hasta tanto se resolviera el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué dependía del acuerdo con el Fondo Monetario? Bueno, estamos hablando de una institución que es financiera, pública, y que hace foco en proyectos para combatir pobreza y desarrollo sostenible. Esta agencia tiene unos 4.000 proyectos alrededor de 115 países, así que se espera seguir trabajando en profundidad con esta agencia, y este es el turno, por supuesto, de la provincia de Jujuy. Bueno, ya con este financiamiento en mano, entonces Jujuy podría empezar a mirar de otra manera los proyectos que ya tienen carpeta. Exacto. Bueno, Morales aseguró que en 3 meses iba a estar ya definido el proyecto ejecutivo para estas obras. Con estos esquemas de financiamiento busca avanzar en 2 proyectos específicamente. Uno es el complejo termofotovoltaico que se desarrolla conjuntamente con la empresa estatal INVAP, y una planta fotovoltaica de 200 megavatios que está previsto en la localidad del Pongo.
Bueno, esto lo podríamos llamar también todo como una estrategia nacional, porque ya hablamos de que podríamos tener esto en Jujuy y de la misma manera se podría estar llevando adelante entonces también en Río Negro. Exactamente. Bueno, así como ya tenemos apalabrado Río Negro con esta empresa australiana, ahora Jujuy, ya hay otras provincias que están trabajando en desarrollos de hidrógeno verde y todo esto es parte de lo que denomina el propio gobierno como la Estrategia Nacional Hidrógeno 2030, que proyecta establecer un porcentaje mínimo de consumo interno de hidrógeno de origen renovable. Que oscila dentro del 35%, un proyecto bastante ambicioso también para ese año, ¿no? Para el 2030. Todavía falta mucho para llegar a ese número, falta mucho para alcanzar además al líder regional, que es Chile, que tiene proyectado para el año 2030 también, que es parte de la estrategia regional y mundial, con un horizonte de producción de hidrógeno verde de 25 gigavatios para 2030. Bueno, a lo mejor los primeros pasos sean estos y después tratar de alcanzar al líder regional para que como estrategia de bloque sea la producción de hidrógeno con energías renovables.